Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos de La Nuevo Tiempo, estamos aquí para comenzar un nuevo programa. Es un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva reflexión basado en las Sagradas Escrituras y también en lo que conocemos como el espíritu de la profecía, que no es otra cosa que el consejo inspirado de Dios a través de una señora que nosotros conocemos, Elena White, y por supuesto los libros que ella ha presentado, que los consultamos, no para sustituir a las Sagradas Escrituras, de ninguna manera, sino para complementar, porque ella nos ayuda a ampliar cada detalle, cada mensaje que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo aquí con nosotros y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Ever, un gusto saludarte y también es un gusto saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, con una premisa, con una promesa que proviene de Dios y que dice que creyendo en Él estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Sin duda, hemos estado viendo los jueces de Israel que fueron una especie de comandantes que iban ayudando al pueblo en sus luchas para terminar de conquistar el territorio. Hubo una guerra entre israelitas de diferentes regiones y lastimosamente fue algo muy triste, porque la guerra tenían que hacerla contra los enemigos, pero de pronto hay un malentendido, una situación incómoda y 2 tribus hermanas, ¿no?, de regiones diferentes se enfrentan. Y eso trajo realmente mucho dolor a Dios, a los líderes, a los ancianos. ¿Qué dice Dios acerca de la guerra entre hermanos? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Bien, voy a responder con una declaración que está en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, y que dice que si Dios castigó así la crueldad de una nación pagana, ¿cómo considerará a aquellos que profesando ser su pueblo hacen guerra contra sus propios hermanos, que son obreros cansados y agotados en su causa? Satanás tiene gran poder sobre aquellos que se entregan a su dominio. Recuerden los obradores de iniquidad que todos sus actos tienen un testigo, a saber, un Dios santo que odia el pecado. Él traerá todas sus obras a juicio con toda cosa secreta. O sea que
esa guerra, ¿no?, entre hermanos fue, por supuesto, desaprobada de parte de Dios. Por eso el juicio en las manos de Dios es en las únicas manos que se garantiza justicia, Claro. porque el ser humano analiza lo que ve, Sí. pero Dios también analiza la motivación con que hicimos o dejamos de hacer. Lo que llegué a entender por la cita que nos ha mencionado, nos ha traído, es que la persona que está bajo el dominio de Satanás estaría manifestando un espíritu belicoso contra su propio hermano, contra su propia familia, un espíritu de contienda innecesario y es muy condenable. Dice que Dios toma en cuenta esas cosas y que es muy peligroso porque Satanás pareciera estar ejerciendo sobre ellos un tremendo dominio, ¿no? Es que ese espíritu de maldad, de violencia, de rebelión, de lucha, de guerra contra su propio hermano, es un espíritu que proviene del diablo. O incluso toda guerra, toda violencia, toda maldad proviene del diablo. Así que está bajo el dominio de Satanás. Por eso Dios lo desaprueba. Dios no produciría guerra entre hermanos, divisiones, pleitos, confrontaciones. Claro. Esa es exactamente la obra del enemigo. Por eso la Biblia dice que Dios vino a deshacer las obras del diablo. Claro. Nosotros vimos que el último juez que había estado gobernando era Jefté. Vimos los días pasados la decisión triste que había provocado, el hecho de que él no se retractó de un voto mal generado en su mente, y tal vez eso trajo algunas consecuencias también posteriores. Ahora Jefté muere y como que hay un gran decaimiento espiritual en la vida espiritual del pueblo, ¿no?, de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió después de la muerte de Jefté? La declaración del Espíritu de Profecía dice así: cuando su pueblo volvió a sus malos caminos, el Señor permitió que nuevamente lo oprimieran sus poderosos enemigos los filisteos. Durante muchos años fueron acosados constantemente y a veces completamente subyugados por esta nación cruel y belicosa. Habían acompañado a estos idólatras en sus placeres y en su culto, a tal grado que parecían unificados con ellos en espíritu e intereses. Entonces, estos supuestos amigos de Israel se convirtieron en sus enemigos más acérrimos y por todos los medios procuraron su completa destrucción. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Los filisteos eran muy belicosos y muy dominantes. Y una vez que Dios deja de intervenir porque los dejó al resultado de su propia elección, Claro. entonces ya no tenían cómo enfrentarlos. Había idolatría, había placeres, había culto. Entonces en esa mezcla así, estos supuestos amigos de Israel se convirtieron en los enemigos más acérrimos y los filisteos fueron finalmente los enemigos más acérrimos, ¿no? Pero que ahí terminaron mezclando la idolatría, el paganismo, la falta de fe, la falta de compromiso con Dios. Se hizo sincretismo, Una mezcla tremenda. una mezcla tremenda, exactamente. Y qué ironía, ¿no? Porque estos que eran sus enemigos históricos, de alguna manera atraían con sus rituales que parecían muy interesantes, ¿no? Porque la religión pagana tiene unos rituales que a la vista del Hijo de Dios, que está acostumbrado a una liturgia más sencilla, ¿no? Algunos dicen, no, pero tu religión que es muy aburrida, no trae nada de interesante, ¿no? Al parecer la religión de los filisteos traía muchas cosas, adoración con sacerdotisas, ¿no? Cosas que llamaban la atención, especialmente en los aspectos carnales de ellos. Y sus pasiones, sus pasiones. sentidos. Era más un show, ¿no?, que un culto. Claro. Todo un espectáculo así que era atrayente a los sentidos y que terminaba desvirtuando todo principio moral. Era más que un culto, era
más que un culto, más que una liturgia, más que un momento espiritual de fe, de alabanza a Dios, de reflexión, de alinearse con los pensamientos del cielo. Era un momento de inmoralidad. Y eso era triste porque dice que ellos parecían unificados en espíritu e intereses. Sus propios enemigos lo terminaron atrayéndolos por medio de otras cosas, ¿no? Por medio de este sistema de adoración humanamente atrayente con muchos elementos, ¿no? Visuales, carnales, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta sexuales. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Lo más inexplicable de esto es que ellos ya conocían de Dios, del amor de Dios, de su poder, de sus promesas, de su verdad. Y alguien que conoce abandonar lo verdadero por irse detrás de lo ilusorio, de lo irreal. Alguien que ponga en peligro lo eterno por el placer pasajero de segundos, que se cobra un precio muy alto en la salud presente, claro, y en el destino de la eternidad. No era un negocio el que estaban haciendo, ¿no? Sí. Es como, diríamos, como el síndrome de Estocolmo, se enamora de su captor. Terminaron enamorándose de sus enemigos, sí, de su sistema, de su forma, y terminaron, como dice, pareciéndose a ellos. Y eso le pasó más de una vez, porque también en un momento que ¿por qué salimos de Egipto? No hubiésemos quedado allá, ya estábamos mejor. Y no era verdad, por ahí algún detalle les era más gustoso a su pecaminosidad, claro, pero mejor no estaban. Realmente, estar en el mundo no significa estar mejor delante de Dios. Muchas veces nos puede ofrecer muchas cosas que son atrayentes, pero los principios de Dios son más valiosos porque nos ayudan a alcanzar el propósito final, que es la vida eterna. Tenemos algunos consejos importantes y ya volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento justo para recibir un consejo final y enseguida la oración y nos despedimos. Lo mejor que puedo decirles es que no hay mejor sociedad que una sociedad con Dios. Lo mejor que puedo decirles es que no paguemos un precio alto por placeres momentáneos que terminan haciendo más daño que el supuesto placer que finalmente nos concede. No hay mejor sociedad que aquella que coloca a Dios en primer lugar, que prioriza el proyecto de Dios para esta vida y que se compromete con Él para vivir una vida para siempre. Ahora vamos a orar. Dios que estás en el cielo, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a aprender de estas experiencias de tu pueblo del pasado, a fin de que podamos no dejarnos seducir por las aparentes luces y brillos que el mundo nos ofrece, y sino dejarnos atraer por la verdadera luz que proviene de tu palabra y de la persona de Jesús. Amén. Bendícenos, por favor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana.